Bueno, el gobierno desmintió hoy la suspensión del programa Elige Vivir Sano, pero sí confirmó que se están evaluando sus resultados. Queremos analizar este tema y para eso vamos a conversar aquí en CNN Chile con el exministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda. Señor Baranda, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Matilde, mucho gusto de poder compartir con usted hoy día. Bueno, ahora quien ocupa su ex cargo dijo que no era que se terminara con este programa, pero que sí era necesario ir evaluando los alcances y los resultados de este programa. ¿Qué le parece a usted? Mire, me parece primero una buena aclaración de ella, el desmentido que ella hace respecto a la noticia en cuanto se iba a suspender el programa es positivo, porque va en la línea que hemos tratado de construir y que ella misma me ha señalado quiere aportar, cómo desarrollar políticas públicas de Estado que trasciendan los gobiernos. Cuando las políticas públicas impactan positivamente, tienen que ir más allá de los gobiernos. Todo gobierno está en su legítimo, obviamente, derecho de analizar los énfasis, ¿no es cierto?, que quiere darle a ciertas políticas públicas que ha heredado a propósito de su línea programática. Pero la invitación que hemos hecho nosotros es a reimplementar rápida y urgentemente este programa. Cada día que pasa son miles de personas que dejan, Matilde, de verse beneficiadas por un programa. Hasta a fines del año pasado eran más de 2.600.000 personas que habían pasado en las distintas etapas de nuestro programa, ya sea a propósito de la capacitación por cambio de cultura en los hábitos alimenticios, ya sea a propósito de la actividad física o deportiva, etcétera. Pues bien, la invitación es a valorar primero la aclaración que ella hizo, hay que destacarla. En segundo, valorar el que ellos también comprendan y quieran fortalecer las políticas públicas de Estado más allá de los gobiernos. Y en tercer lugar, respetar los énfasis que ellas quieren darle. Bruno, pero aparentemente la ministra Villegas lo que hace es decir, esto es una ley que no podemos tocar, más allá de que sea una política de Estado o que sea una buena iniciativa. Ella lo que dice más bien es que tengo un amarre y que no puedo ir más allá y lo que vamos a hacer es analizar este programa. ¿Se puede entender así o no? No, yo creo que no, Matilde. Me ha tocado conversar con ella y no solo antes del cambio de mando, sino enseguida. Y no he percibido esa intención. Aquí primero que nada hay una ley, la 20.670, que entró en vigencia el 31 de mayo del 2013, con dos particularidades importantes, Matilde. Es una de las pocas leyes que ha sido votada por unanimidad, transversalmente fue apoyada, y no cabe duda que numerosos parlamentarios de todas las corrientes políticas perciben esta ley como una oportuna y eficaz respuesta a las enfermedades crónicas no transmisibles que están golpeando fuertemente a la población: el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo. Pues bien, tienen que ser combatidos, ha ido paulatinamente incrementándose, y este programa Elige Vivir Sano ha demostrado impactos positivos en la ciudadanía y ha logrado cambiar hábitos, tanto en los sectores más acomodados como en los sectores vulnerables, al cual la ley... fácilmente medibles además, en términos de resultados, y en este año que le tocó hasta ahora, casi un año, 10 meses, ¿cuáles fueron los resultados que usted vio como ministro? Mire, positivísimo. Primero pusimos los ojos también en los sectores vulnerables y pobres. La propia ley establece una exigencia al Estado adicional de informar, de difundir en mayor medida los sectores vulnerables, y en segundo lugar, combatir las barreras o las limitaciones que los sectores o las familias más vulnerables tienen para el cambio de hábito. En consecuencia, nos hicimos cargo nosotros de esa necesidad especial en los sectores vulnerables, pero enseguida, en los sectores vulnerables, Matilde, todos estos indicadores de obesidad, de sedentarismo, en algunos casos casi duplican a aquellos indicadores de sectores no vulnerables. En consecuencia, el sentido de alojar este programa en el Ministerio de Desarrollo Social tiene precisamente por objeto el que el Ministerio, a través de las distintas políticas públicas, coherentemente pueda dar una respuesta interministerial, por cierto, que aquí se complementa con medidas de salud, con medidas de educación, con medidas del Ministerio del Deporte también. Bruno, ¿es caro elegir vivir sano? Me refiero a la parte alimenticia, porque no uno necesariamente. Puede hacer ejercicio en la medida de las posibilidades, todos podemos,
pero en términos de la salud, de cómo comemos, a lo mejor es más barato comprar algo que tenga más grasa o comprar mantequilla que comprar elementos que claro, que son más saludables. No necesariamente, Matilde. Ahí también hay una caricatura que yo quiero combatir, desmentir. Efectivamente hay sectores que prefieren alimentos que les permitan tener una sensación de estar satisfecho más rápidamente. Eso existe. Más carbohidratos, más azúcares, sí. Pero los sectores pobres, Matilde, yo he estado en ferias, compran mucha verdura, compran mucha fruta. O sea, suponer que en los sectores más vulnerables no tienen opción ni derecho a elegir es atentar no solo contra la libertad de los mismos, sino contra la dignidad de ellos. Y es por eso... Perdona, Matilde, y entendemos que, claro, existen más limitaciones por las oportunidades, por los ingresos, en numerosas limitaciones, restricciones, y es por eso que establecimos explícitamente en la ley que el Estado se tenía que hacer cargo de combatir justamente esas restricciones o limitaciones. Pero en los sectores vulnerables hemos promovido la actividad deportiva. En educación promovimos también un cambio del régimen y de los alimentos que en las escuelas se les da. Aumentamos también las horas de educación física en los sectores vulnerables. Y fíjate que el 26% de todas las personas que han participado en este programa Elige Vivir Sano y que han sido consultadas en una encuesta muy amplia y profunda que hicimos el año pasado, dice haber tenido un impacto positivo en el bienestar o en la felicidad al haber cambiado un hábito producto de haber participado en el programa Elige Vivir Sano. En consecuencia, más de un cuarto de las familias o de las personas, que han participado, dicen haber cambiado efectivamente un hábito y mayoritariamente el 88% los percibe como un gran programa. No obstante no haber logrado cambiar un hábito en ellos, lo perciben como un programa que debe continuarse de gobierno en gobierno. Y en eso se confía, como ha dicho inicialmente, en la ministra María Fernanda Villegas, que ha planteado que es una ley, pero que como todo proyecto necesita ser evaluado y ver sus resultados. Eso hay que respetarlo. Ahora hay que ver cuáles son las modificaciones, cuán profundas son, pero obviamente que todos los gobiernos tienen la plena libertad y el derecho de darle los énfasis que correspondan. Si lo sensato, lo importante es que logremos finalmente en determinados sectores de nuestra economía, de nuestro desarrollo social, establecer políticas públicas de Estado y dejemos este eslogan que mal usado se señaló por un senador en los días pasados, de la retroexcavadora, ¿no es cierto? Dejemos que la letra chica y la retroexcavadora o el barrer con los programas exitosos de los gobiernos anteriores se imponga en el país. Tenemos una gran oportunidad para imponer políticas públicas de Estado que trasciendan a los gobiernos en materia de pobreza, en materia laboral, en materia de capacitación y formación para el trabajo, en materia respecto de los pueblos indígenas, la política del Estado respecto a los pueblos. Hay numerosas materias que tienen que tener estabilidad. ¿Por qué? Porque producen un impacto masivamente positivo en la medida que permanecen en el tiempo. Este es un programa joven, chiquito, que lleva recién 2 años y medio implementándose y naturalmente que necesita tener más tiempo, Matilde, para poder llegar en profundidad al corazón de la ciudadanía y lograr cambiar culturalmente los hábitos de vida saludable. Muchísimas gracias, Bruno Baranda, ex ministro de Desarrollo Social, por conversar con nosotros sobre esta polémica que se suscitó el día de hoy a raíz de una información que finalmente fue desmentida. No se suspende el programa Elige Vivir Sano, sino que continúa hacia adelante con evaluaciones. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias a ustedes, Matilde.